Ya en su tiempo Aristóteles nos decía que el hombre por naturaleza es un ser social, con las ventajas y desventajas que eso trae consigo. Ventajas geniales en desarrollo, innovación, seguridad, cultura, pertenencia. Y desventajas también en desigualdades, dependencia a esa organización y por supuesto conflictos y disputas constantemente y por todo lado. A nivel internacional y nacional, claro está. Acá en el Perú no es la excepción. Tenemos conflictos políticos, culturales, sociales, económicos. Y específicamente en contrataciones e inversiones públicas también permanentemente hay conflictos. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que echar mano de instrumentos, mecanismos que nos permitan diligentemente, de manera responsable y potente, prevenir y solucionar controversias. Justamente ese es el tema que vamos a tratar hoy en este video. Acompáñame. El mundo y sus conflictos. Vaya tema. Claro, actualmente tenemos guerras entre Rusia y Ucrania, Israel contra Palestina, o más precisamente contra grupos rebeldes y algunos grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, entre otros. Corea del Norte contra Corea del Sur, China contra Taiwán a punto de explotar, toda Europa armándose una nueva guerra fría, todo Estados Unidos con una nueva geopolítica y con todo lo que ello implica a nivel militar, ideológico, económico, etc. Este es el mundo convulsionado. Esta es la realidad que no es ajena al país. Y en el tema de inversiones y compras acá en el país, claro que también están presentes los conflictos todos los días. ¿Tenemos que quedarnos paralizados? No. ¿Tenemos que actuar? Sí. Y claro, tenemos que hacerlo con mucha inteligencia. Vamos a hablar no de los mecanismos que establece la norma clásicos, que son Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación, arbitraje y excepcionalmente el Poder Judicial en algunos casos. Hoy nos vamos a centrar en mecanismos que están establecidos en la propia norma de compra pública, que son inclusive más preventivos, ¿no? Más dinámicos y que dependen de ti. Sí, de ti que eres el funcionario y servidor público, o de ti que eres el proveedor, el contratista, el empresario. Y como un abreboca, vamos a utilizar un libro, Meditaciones de Marco Aurelio, y claro, este libro es una joyita, te va a gustar, te lo recomiendo 100%. De hecho, Marco Aurelio es considerado como uno de los emperadores más grandes del Imperio Romano, el más sabio del Imperio Romano como emperador. Y él, entre otras cosas, nos dice lo siguiente, me permito leerlo. La culpa no existe. Si puedes, corrige al que tomó la decisión. Y si no puedes, si no es posible, al menos corrige la situación. Si eso tampoco es factible, ¿de qué te sirve la culpa? Nada debe hacerse sin un propósito. Claro, esto nos sirve para graficarle el escenario. En nuestro país, muy frecuentemente en contrataciones e inversiones públicas, estamos estancados en el tema del dime y direte. Tú eres el responsable, tú cometiste el error, tú debes pagar, tú tienes que ser castigado, tú vas a ser sancionado, yo te voy a denunciar, que... En fin, y perdemos el norte. ¿Y cuál es el norte? Cumplir finalidades públicas, atender necesidades públicas, ayudar al ciudadano peruano que lo esté esperando, que las cosas se hagan en beneficio de la sociedad peruana. Pero perdemos el norte, ¿por qué? Porque estamos en esas disputas, en esos conflictos, en esas peleas interminables. Para solucionar estas cosas, antes de entrar a los mecanismos clásicos de solución de conflictos que establece la norma, la propia norma de compra pública ya establece otros mecanismos, otros instrumentos. Y este video vamos a tratar de eso rápidamente. Primer escenario. Si hay un conflicto o una disputa entre la entidad y el contratista, lo primero que deben hacer es entrar a utilizar el contenido integral del contrato. No solamente el contrato es ese documento que se firma llamado contrato con la orden de compra o de servicio recibida, sino que también son las bases integradas, la oferta ganadora, tanto la técnica como económica, y por supuesto documentos que deriven del procedimiento que representen una obligación a las partes como adendas o modificaciones. Y esto en verdad ayuda
para solucionar o prevenir conflictos? Claro que sí. ¿Y hago el análisis integral en el Estado? Por lo general no se hace. Y entonces, como no se hace ese análisis integral de la documentación contractual, ¿cómo queremos saber y delimitar correctamente cuáles son las competencias, cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones y responsabilidades de las partes, si no revisamos el contenido integral del contrato? Entonces, esto es lo primero que hay que hacer para prevenir controversias. Hay que saber bien cuáles son mis funciones, cuáles son mis obligaciones dentro de esa relación contractual y sentarse las partes y exigirse el cumplimiento respecto a lo que ellas mismas se han comprometido. Segundo escenario. Existen las modificaciones contractuales. Adicionales con deductivos vinculados, reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones convencionales, bajo la lógica de viabilizar el contrato, de no paralizarlo, de no atrasarlo, de no estancarlo, sino viabilizar el contrato. ¿Y esto es importante? Claro, algunos dirán, pero esto se utiliza o malutiliza buscando beneficios indebidos muy frecuentemente. ¿Puede suceder? Sí, sucede. Pero si yo estoy pensando en que todos los funcionarios son incorrectos o que todos los proveedores son personas incorrectas, literalmente esto no tiene buen fin y no se hace nada en el país. Y eso no podemos permitirlo. Y no debemos aceptarlo. No debemos aceptar ese tipo de pensamientos mediocres, de que todos los funcionarios, por el solamente hecho de ser funcionarios y servidores, son personas incorrectas. O al revés, que todos los proveedores, solamente por el hecho de ser proveedores, son personas incorrectas. Este pensamiento es lamentable, es lesivo, es incorrecto. Por eso la norma habla positivamente de estas modificaciones, porque no está pensando en el mal elemento, sino de manera positiva en cumplir finalidades públicas, que es lo que ya habíamos comentado. Y hay que echarle mano a esos mecanismos, de manera transparente, con mucha integridad, con mucha eficiencia. Tercer mecanismo. Tú sabes que hay causales supuestos para resolver el contrato o para declarar la nulidad del contrato. Pero la norma te dice, por más que se configuren esas causales, tú eres el que decide si es que resuelves o declaras la nulidad. Tú. Tú podrás sustentar, viabilizar el contrato aún configurándose la causal. ¿Por qué? Porque otra vez, la norma que está buscando cumplir finalidades públicas, que las cosas se concreten, se hagan, el propósito real del quehacer del Estado frente a la sociedad. Esto es vital. Miren amigos, hasta aquí no hemos hablado todavía de Junta de Prevención de Resolución de Disputas, ni tampoco del tema de conciliación, menos del tema de arbitraje y mucho menos del tema del Poder Judicial. Esto lo estaremos viendo en otros videos con más detalle, pero en este primer video he querido enfatizar estos propios mecanismos que la norma de compra pública empieza a regular bajo esta lógica de que el funcionario y el proveedor deben entender que la relación contractual es algo importante, algo que debe cuidarse, algo que debe protegerse, algo que debe buscar sí o sí no perder el norte, ese norte bueno y positivo que es cumplir finalidades públicas. Bien, la primera recomendación sería la siguiente. Nunca pongamos a la finalidad pública por debajo de alguna formalidad, requisito, exigencia, procedimiento. Eso no quiere decir, por supuesto, que incumplas el procedimiento, la formalidad o la exigencia. Claro que hay que cumplir, pero nunca será más prioritario que el cumplimiento de finalidades públicas, porque ahí está la vida misma del ciudadano, la razón de ser del Estado. Segunda recomendación. Recuerda que antes de entrar a la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, conciliación, arbitraje y qué decir del Poder Judicial, existen mecanismos en la propia norma de compra pública que son legales, que estás autorizado a que tú las tomes, porque tú tienes el poder discrecional, tú eres el que gestiona ese contrato. Hazlo con transparencia, integridad, con mucha responsabilidad. Tercera recomendación. A los amigos del órgano de control, a los que hacen supervisión, a los medios de comunicación.
Seamos responsables a la hora de denunciar, cuestionar algún tema de contratación o inversión pública. Hagámoslo muy responsablemente, hagámoslo oportunamente, pero no obstruyamos, no paralicemos. El país merece que las cosas se hagan en beneficio de los que lo necesitan. Bien amigos, vamos terminando ya y vamos a terminar con un versículo de la Biblia que estoy muy seguro va a ser de mucha bendición. La porción de la Biblia que hemos escogido lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué importante entender esto. Hay que escucharnos, hay que oírnos muy atentamente, con mucha consideración entre las partes de la relación contractual, evitando de frente ir al conflicto o a la pelea que no beneficia a nadie. Antes de terminar ya, amigos míos, te invito a que te suscribas al canal. Dios te bendiga.